Vamos a compartir, hermano, del verso 17 al 32. Esta carta, esta epístola, ¿no? De los apóstoles Pablo. Estoy sentado, leo sin anteojo, vengo acá y ya está el anteojo, me basta. El verso 17 dice así, hermano: esto pues digo y te quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la hipocresía que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al lascivio para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con tus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hasta aquí la palabra del Señor que hemos compartido. El primer verso se había compartido la semana pasada. Pablo habla, y para hacer un poquito y resumir también bastante, quiero resumir en esta noche bastante. El apóstol comienza en el capítulo 4, dice: yo fui preso en el Señor. Preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Así comenzaba el apóstol Pablo en el capítulo 4, hablando de que estaba preso en el Señor y tratando hacer entender a la iglesia cuál era el propósito en la vida, el propósito del Señor en nuestra vida, en la vida de aquel que ha creído en el Señor, aquel que ha nacido de nuevo, como se dice. Muchas veces lo decimos y esa es la verdad que tenemos que decir siempre, que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces dice que debemos tener una vida agradable a Dios, una vida que le agrada a Dios, que nuestra vida, nuestro andar diario, que nosotros podamos reflejar el amor de Cristo en nosotros hacia los demás. ¿Sí? Entonces, bueno, el Señor dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia unos a otros. Palabras muy
sencillas, por decirlo de una manera muy que podamos entender cada uno de nosotros. Que debemos ser humildes, que debemos ser amables, que debemos amar a nuestros hermanos, que debemos soportar a nuestros hermanos, que debemos soportarnos entre nosotros unos a otros. ¿Y por qué Pablo enseñaba que debemos soportarnos entre nosotros? Porque estamos capacitados para esto. La palabra del Señor está capacitando al hermano, a cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas y que da fruto apacible y que da un fruto digno para la gloria de Dios. Eso nos lleva a ser mansos, a tener mansedumbre. Y esa mansedumbre nos lleva a entender al hermano, a no confrontar con él, a amar con él, a amarlo a él, o a ellos, ¿sí? Entonces la mansedumbre, la paciencia es lo que el Señor siempre pide de cada uno de nosotros. A veces no tenemos paciencia, a veces somos impacientes, ¿no? De la palabra del Señor, Pablo acá se estaba enseñando a la iglesia de Éfeso cómo debía vivir un cristiano, uno que nació de nuevo, uno que está en la iglesia. Decíamos el otro día que la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso tiene 6 capítulos y que del 1 al 3 habla la iglesia y que del 4 al 6 habla cómo debe conducirse la iglesia del Señor. Y empezamos la semana pasada hablando de cómo debe conducirse el cristiano, aquel que nació de nuevo, cómo debe conducirse, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportando a los hermanos. Es lo que requiere la palabra del Señor, la que nos enseña la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos lograr esto, hermanos? Pablo le enseñaba cómo podemos lograr nosotros estos atributos para nosotros, para llevarlo a la práctica de la iglesia con nuestros hermanos. Que seamos humildes. A veces somos humilditos porque a veces pensamos que ser humilde es un pobrecito. No. La humildad es otra cosa. La humildad es otra cosa. El ser humilde, la persona que usted no le puede apuntar con el dedo porque tiene una vida consagrada a Dios, tiene una vida de santidad. Y esa santidad produjo Dios en su vida cuando Él creyó, cuando Él se entregó de corazón al Señor, porque entendió que era un necesitado de Dios y que necesitaba ser transformado, necesitaba que haya un cambio en su interior, en su mente, ¿no? Cuando hablamos de arrepentimiento, dice que en el griego la palabra arrepentimiento significa un cambio de mente. Pensamos distinto. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, dice: yo cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora ya soy grande. Ahora he conocido al Señor. Cambió nuestra mente, nuestro pensamiento, porque pensamos lo mejor. Si tenemos la palabra del Señor que llena nuestra conciencia para advertirnos permanentemente en nuestro andar diario. No sé si notó usted alguna vez que está a punto de hacer mal sabiendo que está mal y su conciencia le habla. Por decir así, para tener una idea de lo que estoy diciendo. La palabra del Señor aparece en ese tiempo y no tenés que hacer eso. ¿Por qué? Y porque el Señor no quiere, el Señor odia el pecado. Y nosotros ya no vivimos. Somos pecadores, somos seres humanos, tenemos falencias, tenemos debilidades, pero también el Señor dice que tenemos la salida. Y eso es lo que tenemos que llevar a la práctica muchas veces. Desde el primer verso del capítulo 4 nos está hablando de eso. Hasta el verso 16 que compartió el pastor la semana pasada. Y vamos a leer el versículo 16 para cerrar un poquito el tema. El verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo
aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué hermoso que es cuando podemos entender que el amor de Dios mora en nuestra vida, que Él nos amó, que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, y que Él nos ama, y que nosotros lo amamos, y que el amor de Él debe ser reflejado en nosotros, porque con el mismo amor que Él nos ama, nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. El capítulo 3, de primera de Juan, el verso 15, dice: aquel que no ama a su hermano es un homicida. El hermano es un asesino, no ama a su hermano. Y si no ama a su hermano que le ve, ¿cómo puede amar a Dios que no le ve? Hace acción para que podamos entender. Hermano, es dura la palabra cuando Dios dice en su palabra que si no amamos a nuestros hermanos, somos homicidios. Usted sabe lo que es un homicidio, un asesino. Y a lo mejor para nosotros es insignificante, no pasa nada, no hay problema. Yo sí mejor que él. Si piensa y si le gusta bien y si no, también no hay problema. Dios lo piensa hacer. Dios nos puso en este cuerpo que es el Señor, acá en la tierra, nos puso para amar, para que el amor de Dios sea reflejado en cada uno de nosotros. El amor de Dios debe llenar nuestro interior, nuestro ser. Hermanos, tenemos cultos, yo por lo menos participo sábado y domingo, vengo al culto sábado y domingo. Y a veces nos reunimos que tenemos con nuestro pastor en la semana. Pero la vida continúa, hermano. El cristiano es cristiano las 24 horas del día. No es que vengo sábado y domingo al culto y después no hay problema. Yo una vez tenía un hermano que le estimaba mucho porque me estimé mucho de mi conversión y era como hablando mal y pronto mi ídolo, por decirlo de una manera, para mí era. Y un día me pidió que le acompañe al campo, no tenía obreros trabajando. Fuimos y todo, y cuando estaba en el culto tocaba el cielo con las manos. Y lo he visto tratar mal a su peor con palabras groseras, irreproducibles, y se cayó mi ídolo. Y no le dije nada porque yo recién empezaba a caminar en el Evangelio, pero cuando comencé a madurar y pasaron el tiempo, hasta una vez, después dije: mirá que éramos vivos, y después qué pasó. Y entonces le dije: no me gustó lo que hizo. Porque yo decía una cosa, está el púlpito, pero en la práctica hace otra. No, hermano, no, porque la iglesia es una cosa y el empleado otra cosa. No mezclemos las cosas. Y yo entiendo que para Dios no es así, hermano, porque tenemos la palabra del Señor que nos enseña cómo debemos ser con nuestro patrón, cómo debemos ser como empleados. Los dos tenemos responsabilidad. Mi patrón tiene responsabilidad porque soy su peón y yo tengo responsabilidad sobre él porque él es mi patrón. Tengo que hacerlo mejor, ¿me entiendes? Y me quedé mal porque el pobre hombre tenía una familia numerosa y, bueno, si perdía su trabajo iba a pasar necesidad seguramente. Y a mí me pasó sin Cristo también, me humillaron mucho también y aguanté porque a mis hijos no les parece el pan en la casa y a lo mejor a muchos les pasó lo mismo. Pero para Dios no es así, hermano. Las 24 horas del día somos cristianos, somos hijos de Dios. O cuando su hijo es su hijo. Y en todo tiempo. No hay un tiempo prolongado donde, bueno, tenemos libertad, no es lo mismo padre, no es lo mismo madre, no es lo mismo hijo. No es así.
Y para Dios es lo mismo. Somos hijos de Dios y tenemos que dar evidencia de que somos hijos de Dios con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser. ¿Y cómo debe ser nuestra forma de ser? El amor. ¿Cómo soportamos a los hermanos? El amor. Porque tenemos amor, hermanos. Si no tenemos amor, no podemos soportar a nuestros hermanos. Por eso, el apóstol dice que vamos creciendo para recibir un crecimiento para ir edificándose en amor. Terminamos ahí que hasta ayer el hermano pastor el sábado estuvo predicando. Esto pues digo, dice el verso 17, quiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la hipocresía que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermano. ¿Ya? Esto quiero de ustedes, que no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Saben lo que es una vanidad? Algo vano, algo que no sirve. ¿Se identifica la vanidad? Yo me crié en el campo, en Chaca, yo de 12, 13 años trabajaba con 4 caballos, una hora de asiento. Pasaba ratas, sembraba, cultivaba, carpilla, cosas, ¿no? Todo eso. Y cuando sembrábamos café en ese tiempo, le decía que era como eso, y le pegamos con un palo a la bolsa con las espigas y sacábamos el agua y lo echábamos en un cuentón con agua. Y lo que quedaba arriba se lo sacaba para darle a los animales porque era vanidad. Si le sembraba, lo iban a hacer, ¿no? Y la persona que tiene una vanidad en su mente no puede crecer, hermano, por más que esté en la iglesia. Pero acá está hablando que nosotros no nos imitemos a ellos, a los gentiles, no a nosotros los hermanos que estamos en la iglesia. Que nosotros no seamos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, llevan una vida desordenada, una vida que no le agrada a Dios. ¿Sí? Una vida que no le agrada a Dios, ¿por qué? Y porque tiene una conducta moral desagradable delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Y porque son gentiles, porque no le conocieron al Señor. Porque el que le conoce al Señor tiene una evidencia que le ha conocido al Señor. ¿Cuál es esa evidencia? El amor. El amor. Contaba, siempre me recuerdo esta anécdota de mi hermano Abel, el papá de nuestro pastor, éramos muy amigos, era mi hermano mayor. Y estaba predicando, dice que un predicador y estaba la esposa sentada escuchando a su marido predicar y otro que al lado. Le dice que bien predica su marido, hermano. Se daba de pena risa, ¿no? Cuando contaba él, porque lo contaba con esa gracia, con ese mozalón que tenía, no tenía esa gracia, ¿no? Y dice, sí, hermano, yo cuando él predica, yo no quiero que se baje del púlpito. Pero cuando está en las casas, no quiero que nunca se ponga detrás del púlpito. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende que acá yo soy el mejor de todos? Soy el santurón, digo siempre, ¿no? Y en la casa un desastre, hermano. No respeta a la esposa, a los hijos, un desastre. Y esto dice Pablo, no debe ser así. Nosotros tenemos que llevar otra vida, una vida de santidad, por el poder y el amor y la misericordia de nuestro Señor obrando nuestra vida. Una vida de santidad que debe reflejarse en lo demás. Esa es nuestra identidad como cristianos. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos bendiga siempre, ¿no? El verso 19 dice, en los cuales después
en los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovado del espíritu de vuestra mente, y vestido de nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es tremendo, hermano. Ustedes no aprendieron así de Cristo. Si en verdad oyeron que Cristo les habló, si oyeron la palabra, si lo llevaron a la práctica, si la verdad es que está en Jesús, mora en nosotros, en ustedes, en nosotros, y en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre, hermano. Eso es lo que nos enseña la palabra. Ese hombre que está viciado, eso quedó atrás. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Que las cosas viejas pasaron. Y aquí todo eso de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo eso es la palabra. Es la promesa del Señor para nuestra vida. Lo sentimos, lo vivimos. Tratamos de llevarlo a la práctica. Pero a veces las cosas viejas las queremos volver a buscar. Porque puede, capaz que sirva algo. No. Nuestra pasada manera de vivir se fue, murió. El viejo hombre murió. Hay una nueva criatura, el viejo hombre murió. Y eso es lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Éfeso, cómo debe vivir la iglesia las 24 horas del día. Cómo son los chicos en el colegio, cómo son los hermanos con sus peones, como peones, la función que cumplan. ¿Qué piensa mi esposa de mí? ¿Qué pienso yo de mi esposa? ¿Qué piensa su esposo de usted? ¿Qué piensa usted de su esposo y de sus hijos? Y con esto lo digo, hermano, porque todos tenemos actividades. Yo en este tiempo, en esta recta final, ya estoy más recibiendo visitas que salgo a visitar. Pero yo sé que hay actividades, hermano, en su trabajo, jóvenes en los colegios. Y nosotros le enseñamos a nuestros hijos conductas morales, principios, valores, y se va a la calle y se encuentra con otras cosas, ¿no? Y si no hay una preparación, si no hay una obra de Cristo en su vida, y no pueden testificar de Cristo. Y entiendo que los chicos que jueguen, sean cargadas siempre que sean sanos. Y quizás tu compañerito, tu compañerita no es cristiano. Pero se lleva bien. Hasta que usted le dice que es cristiano. O si usted le habla de Cristo, amor con Cristo. Muy pocos son los que escuchan, muy pocos son los que quieren recibir de Cristo. Y ya empieza el pleito o la contienda. Ya hay un choque. Yo lo viví, hermano, y ya grande, con 29 años. Pues gracias a Dios tuve compañeros y jefes que siempre me respetaron, pero sí siempre está el encuentro. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha espiritual. El que no tiene a Cristo en el corazón es su enemigo, hermano. Aunque no nos guste decirlo, pero es una realidad. ¿Por qué? Y porque espiritualmente no podemos convivir. Por eso San Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, la segunda carta del capítulo 6 del 6 en adelante, que habla del yugo desigual, está hablando de eso. Una hermana me dijo una vez, no, pero es un buen chico. Y le gusta cómo canta, hermano. Y le digo, hermano, yo no digo que es una mala persona, simplemente es incrédulo. ¿Me entienden, hermano? Yo no quiero a veces
entrar en muchos detalles, porque no me corresponde, tenemos nuestro pastor. Pero ¿por qué habla del yugo desigual? Y el apóstol Pablo dice, ¿qué comunión hay Cristo con el diablo? ¿Cómo pueden llevarse bien? ¿Cómo pueden tener comunión entre ellos? Porque son los dos extremos, uno es luz, otro es tiniebla, uno es luz, otro es oscuridad. No se puede llevar bien. Una oportunidad me dijo la joven, porque me dijo pastor, dice, quiero ponerme con un chico, pero no lo hagan. Le dije como consejo, hermano, entiendo que son sentimientos donde tú no corres, no lo hagas, te va a arruinar la vida, te va a complicar. Déjalo pasar, orar al Señor. Y tenerlo como amigo, pero no se ponga de novio. Hizo su vida, se puso de novio, se casó con ese chico, por la iglesia. ¿Y después qué pasó? Era celoso porque cantaba la chica, celoso del que tocaba la guitarra, del que tocaba la batería, y ya no dejó ir al culto, y se terminó sentado, se arruinó su vida, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué no hay comunión, la luz con la tiniebla, queridos hermanos? Queridas jóvenes, no hay comunión, la luz con la luz, y la tiniebla no puede estar juntas. Y uno, lo único que puede dar es consejo, no lo haga, da tiempo de escapar. Le dije otra cosa más que no voy a mencionar, pero es la realidad de la vida espiritual, la vida que Dios quiere de cada uno de nosotros, la vida que el apóstol Pablo está enseñando a cada hermano de la iglesia de Éfeso. De cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser cada uno de nosotros que tenemos a Cristo. Tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, hermano. ¿Usted quiere saber si es salvo? Y yo le hago una pregunta, ¿tiene paz? Y si tiene paz es porque es salvo. El pastor decía el sábado, con cual estoy de acuerdo con él, hermano, yo hay muchas cosas que no entiendo, pero me gozo de las cosas que entiendo. ¿Me explico? Y procuro entender, no las puedo entender, pero me gozo, porque encuentro la Biblia y dice, Jesús te ama. Él que nuestro viene por ti. No. Y eso debe vivir en cada uno de nosotros. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido de nuevo hombre que haga según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando toda la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hasta eso, hermano. Y podemos acumular un sinfín de textos que respaldan esta teoría o lo que Pablo escribe. Seamos veraces, hermano, hablemos en serio, hablemos la verdad. No mintamos, no seamos mentirosos. ¿Saben por qué? Porque los mentirosos dicen que no van a entrar en el reino de los cielos. Hablemos la verdad, aunque duele. Muchas veces, hermano, porque la verdad duele. No hablemos mentira. Hablemos la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. ¿Qué dijo el Señor? Porque tu palabra es verdad. ¿Entiendes, hermano? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Así lo vamos a ir mirando de poquito como para ir tratando de enseñar. Es como que nos da permiso para que nos enojemos, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Yo me puedo enojar como cualquiera de ustedes, pero no le voy a faltar respeto con palabras obscenas o agredirlo físicamente. Ese ya es pecado. Hasta allí el Señor ya lo quiere, pero me da una oportunidad. Que me ponga cuenta con Él. Que el sol no se ponga sobre mi enojo. Yo cuando el sol tengo que estar en paz. Yo tengo que buscar de mi Cristo, pedirle perdón a mi Cristo.
a mi Dios, porque me oye. Y no cometí pecado, porque no agredí a mi hermano, porque no le falté el respeto, porque... ¿Y si le agredí? ¿Y si le falté el respeto? Por supuesto, no vamos a ir al infierno por esto, pero ya cometimos pecado. Y tenemos que acercarnos al Señor. ¿Y cómo quedamos? ¿Quedo bien con el Señor y cómo quedo con el hermano que le falta el respeto? O a la hermana que le falta el respeto. ¿Con qué cara me pondré en este lugar a hablar del amor de Dios, de lo que Dios quiere de nosotros? Y mi hermana sabe los puntos que caso, por decirlo de alguna manera, de la forma que le traté. Y se ven mucho esas cosas, ¿no? Y tenemos la palabra del Señor que nos advierte que no lo hagamos. Que no le demos lugar al diablo cuando actuamos, le dimos lugar al diablo. Porque él está incitando a la violencia, está incitando para que usted reaccione, para que usted diga algo, para que usted agreda, para que usted haga lo que no tiene que hacer, que Dios le dijo delante en su palabra. Él no se va a poner delante nuestro y decir, no lo haga, no. Yo tengo acá y acá que no tengo que hacerlo. Por eso cuando lo hago es pecado. Porque ella me enseñó que no tengo que hacer. Por el amor que Él puso en nuestro corazón. No le den lugar al diablo. Y dice que el que hurtaba, o sea, el que robaba, que no robaba nada. Ya pasó, ya esas son cosas viejas, ya pasaron. Ahora trabaje con sus propias manos para que así tenga dinero que le alcance para usted y para ayudar al que necesita, al necesitado. Que puedo dar la mano, como dice el buen criollo, a otro, a alguien. Pero no robándole al otro. No. ¿Qué le hace si tiene mucho? Pero es de él. Yo creo que una persona, yo tengo que estar no, hermano, tiene mucho, pero es de él, no mío. ¿Se entiende? No haga eso, no hurte, no trabajen. Ahora no hay trabajo, ¿cómo que no va a haber? Y eso le va a dar los recursos para usted, para su familia y para compartir con el necesitado. ¿Cuántos necesitados tenemos hoy, hermano? Y cuántos vivos también. El que hurtaba lo hurte más, si no dice, trabaje haciendo con tus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias al potente. Hermanos, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Cuánto nos notamos muchas veces en conversaciones raras, por no decir de otra manera? Hermano, donde se dicen cosas obscenas, palabras irreproducibles, hermano. El proverbio dice que la mala palabra corrompe la buena costumbre. Tiene un efecto en nuestra vida. ¿Por qué? Y porque estamos pegados. Es la realidad, hermano, y no podemos escapar porque Él es justo. Y si Él dice que es pecado, y es pecado. Haga lo que haga, es pecado. Es así, hermano querido. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. No entristezcan al Espíritu Santo que está en ustedes. ¿Con qué le entristecemos? Y con nuestros hechos, hermano. No hagamos que muchas veces cometemos. Por eso yo le decía que de 4 al 6 habla cómo debemos vivir. Hoy tenemos una identidad como cristianos, porque tenemos esta palabra
que nos enseñe cómo debemos vivir, cómo debemos amar, cómo debemos perdonar, cómo debemos orar, cómo debemos conducirnos en este mundo. Mañana domingo y el lunes comienza toda la rutina de nuevo. Nos olvidamos de que tuvimos culto, nos olvidamos de la palabra de Dios porque es lunes y el sábado estamos de vuelta. No. Permanece en nosotros. Quizás antes de desempeñar su rutina, sus tareas, y se lee un versículo, un salmo, no sé, y ora unos minutos, no sé cuánto, para buscar la comunión con el Señor, para estar en comunión con el Señor. Yo entiendo, hermano, nada vamos a llegar a la salvación que ya ha sido consumada, que ya está hecha. Nada. Pero si tenemos la palabra en nuestras manos. A mí todavía el Señor no me habla. Hermano, lee su Biblia. Lee su Biblia, hermano, porque Dios habla a través de su palabra. Tiene una palabra para mí, o por lo menos es para mí. Para disfrutarme, para acomodarme, para ponerme en el lugar, para advertirme de errores, o para corregir mis errores también. ¿Por qué no? Si soy un pecador, si soy insuficiente, cometo errores, tengo falencias, tengo debilidades. Pero la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros que debemos amar a nuestros hermanos, que debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros. Dios nos perdonó a nosotros, hermanos. Cuando pensamos o pienso que Dios me perdonó a mí, y me siento en la obligación de perdonar a mi hermano. Porque siento en mi corazón y en mi mente que el Señor dice, yo también te perdoné a ti. Yo siempre digo a otras personas, yo no soy mejor que vos. El Señor me hizo diferente, no soy mejor. Cometo errores. Trato de entender a mis hermanos, trato de entender a las personas que no me conocen al Señor. Pero el amor de Cristo debe ser la luz que alumbra nuestro camino. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude a continuar la marcha como cristianos. Que nuestra identidad sea, soy un hijo de Dios. Ese es nuestro documento. Soy un hijo de Dios. Aquí está. A veces es feo lo que se escucha por allí y a veces duele y a veces nos ponemos mal, pero a veces también no sabemos que es cierto lo que dicen. Los gentiles, la gente que no conoce al Señor, todo el mundo. Hermano, nosotros debemos dar el amor. El amor. Yo tengo 3 hermanas más, éramos 5, éramos 3, primero después aumentaba mucho. Ahora yo soy el mayor del grupo, mi hermana mayor es así, enorme y bien. Mi hermano falleció a los 45 años. Y en muchas cosas no nos ponemos de acuerdo. Yo con ella y ella conmigo. Pero nunca nos peleamos, nos amamos. ¿Y por qué? Y porque somos hermanos. Somos hermanos de sangre. ¿Cuánto más nosotros que somos hermanos de sangre de Cristo? Somos lavados por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Hermano, y somos hermanos para siempre. Hermano, somos hermanos para siempre porque esperamos, creemos en una eternidad que un día vamos a estar junto al Señor. Por la eternidad le parece poco. Eso, hermano. Somos hermanos por la eternidad. Somos hermanos para siempre. Amémonos. Amémonos, hermano. Tenemos nuestro pastor, su esposa, sus hijos, nietos, nueras, yernos. ¿Cuánto le dimos un abrazo este año? Es un hombre como nosotros, conmigo, y todo le llegamos ahí. Y todo le llegamos ahí. Hermano, es nuestro hermano. Es un hombre. Es una autoridad que Dios puso en este lugar.
como cabeza sobre su cuerpo que es la iglesia, hermanos. ¿Cuántas veces cometemos errores tremendos? Pero el Señor en su misericordia seguramente va a ir trabajando en cada uno de nosotros para que realmente lleguemos a una plenitud como hijo de Dios. Que seamos genuinos, que realmente tengamos una vida que le agrada a nuestro Señor. Que el Señor bendiga.